en un debate que por supuesto tiene como punto de partida el trágico asesinato en este robo en Parque Rodó, pero que por supuesto siempre es apenas la punta del iceberg, ¿no? Porque hay tanto más para analizar por debajo. Hay un análisis que lleva décadas y que en apariencia bajen un poquito, suban un poquito. No estamos logrando desarticular. Y hay muchísima gente que sigue apostando a las mismas soluciones, las que no han dado demasiado resultado todavía. Entonces se extreman. Y ahí tenés la gente que está pidiendo la cárcel de 4.000 personas como en El Salvador. 40.000. 40.000 personas. Militares en la calle. Exacto. Y tenés el otro extremo, ¿no? Que cuando un policía, haciendo uso de su poder de controlar el orden público, le mata a un delincuente, hay que linchar al policía, porque el delincuente... Entonces, estamos en los extremos, ¿no? No sé cómo se posicionan ustedes, Alfredo. A veces uno ve cifras y entonces lo ve como algo distante. Yo en este caso particularmente, como que me golpeó porque mi hija vive a media cuadra del supermercado. Yo he ido al supermercado con mis nietos muchas veces. Entonces cuando vos lo sentís algo cercano y decís, la flauta. Y ahí te empezás a ver la perspectiva de lo que tú hablabas, Robert, recién, con respecto a cómo se vive en diferentes lugares de Montevideo, de todo el país, para descentralizar un poco, porque si no salta Fernanda. La violencia, claro, la vive todo el mundo. Y entonces uno la siente ajeno a veces hasta que te llega cerca. Cuando las balas te llegan cerca, decís, ahí como que uno reacciona, ¿no? Pero este caso particularmente parece que duele un poco más porque era un laburante, ¿no? Uno se acuerda también de la mujer aquella de la fábrica de pastas que iba a comprar y que la matan. Hay casos que terminan siendo emblemáticos, claro, ¿no? O del policía que estaba haciendo 222 en un supermercado y también lo mata. Es decir, del pisero, por supuesto. Digo, hay muchos casos que llegan más porque uno dice, qué injusto todo esto, ¿no? Uno lo siente de una manera muy particular. Y a mí me parece que lo peor que se puede hacer es lo que se hizo en el gobierno anterior, es politizar esto, ¿no? Y yo creo que esto no se puede politizar. Yo exijo de que esto no lo empecemos a partidizar desde el punto de vista, son responsables, que renuncie que renuncie otro, porque me parece que es dar manija al santo botón cuando la seguridad es algo que, lo dijimos siempre, nos compete a todos, nos toca a todos y nos debería preocupar a todos por igual, más allá de quién esté gobernando. Entonces, menos declaraciones para un lado o para el otro y tratar de poner más trabajo y tratar de poner realmente... Prevenir esto es muy difícil, porque no podés prevenir. Yo entiendo a los compañeros de los supermercados que dicen queremos más guardia, pero si llegan dos tipos armados, los guardias de seguridad, están medios también... Están regalados igual. Claro, entonces es complicado. El tema va mucho más a fondo, exige mucho más trabajo de toda la sociedad y de todo el espectro político. Y por favor, no partidicemos las muertes o los delitos porque no hace bien. No sé si te enteraste, pero ya se está haciendo. De hecho, hay un tuit de Yamandu Orsi, futuro candidato. Está mal. Asesinaron con un tiro en la cabeza a un trabajador en un súper y todos los días nos enteramos de más homicidios. Ahí está el aire, mira. Parece lo que preocupa más al gobierno es quién se atiende en el hospital policial. Le están errando. Él le erra cuando hace esa declaración, para mi criterio. Bien. Fernanda. Sí, la verdad que va directo al hígado esa declaración. Yo creo que si hay algo que no se puede hacer, me sumo a lo que dice Alfredo. Es muy difícil hablar de seguridad pública y de delito a la luz de algo tan reciente. Es muy difícil pensar en políticas públicas desde el dolor de un delito cercano. Bueno, pero no es el único que hubo, digamos. No, pero digo, hoy estamos hablando de, ¿y qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué se puede prevenir? ¿Qué no? Y está esto que pasó hace unas horas y una no puede dejar de pensar en esa familia, en esos vecinos. Entonces, si no lo separamos, porque claro, todas las posibles respuestas que podemos llegar a dar o caminos que creamos que se pueden llegar a recorrer no van a tener impacto mañana ni pasado. Entonces es muy difícil pensar en esos compañeros de trabajo, pensar en esa familia y no poder darle una respuesta porque ya la respuesta no llegó. Pero la respuesta para mañana y para pasado mañana tampoco se va a hacer en la medida que las cosas que terminan cambiando una situación de esta
son a mediano y largo plazo, y por eso hay que hacer políticas públicas, y por eso tiene que ser de consensos de los partidos políticos, y por eso no se pueden escuchar declaraciones como las de Yamandu Orsi, y por eso empecé diciendo la declaración que empecé diciendo, ¿no? No es por usarlo políticamente, es porque de verdad me parece que se hace rehén a la ciudadanía de algo tan doloroso. O sea, hay que haber vivido el delito también de cerca para entender que no se puede hablar de esto ni pretender dar soluciones mágicas, ni vender soluciones mágicas porque no existen. Y quizá trasladarte a ti la pregunta o la reflexión, Victoria decía, hay dos extremos. O la represión o la prevención. Y en realidad esas discusiones ya no tendrían ni que estar arriba de la mesa. Hay que reprimir el delito cuando el delito se comete y hay que prevenir para no tener que reprimir ese delito en el momento que se concreta. Sí. No se puede plantear en términos contradictorios porque lo que termina pasando es justamente no solucionando el tema de fondo. Y vuelvo a reiterar, y se hace rehén en la generación de opinión quizá de la gente que si uno busca dar oportunidades, prevenir el delito, es porque es benévolo con el delito. Y si busca solo reprimir, es porque mano dura y recorte de derechos. Y no es así, no es ni una cosa ni la otra. Entonces, quizá escucharte en esa reflexión... Mirá, yo comparto contigo el tema policial o la seguridad pública, que va mucho más allá de la policía. Hay que hablar. Es para el aquí y el ahora. La policía es aquí y ahora. Obvio. El ministro de Interior es aquí y ahora. No tiene vuelta. Después puede pensar lo que quiera para el mediano y largo plazo. Yo tuve el honor de hacer la agenda de gobierno del Partido Nacional 2014. Nadie preguntó nada sobre la del 2014. En la del 2020 no tuve el honor de participar, no estaba ya en el Partido Nacional, pero uno dice, bueno, había un plan de trabajo. Todos sabemos que a las agendas se le da poca bola. Si no, no estaríamos en esta posición discutiendo qué hacer, qué no hacer, porque tendría que haber un plan dinámico, un marco lógico, un FODA, entre otras tantas cosas que hacen al tema y a la cosa en general. Pero me parece que los actores políticos deberían enfocarse, digo, ojo, yo fui muy crítico con la administración pasada, es público y notorio, pero jamás pedí la renuncia a Bonomi, Cada vez que me preguntaban yo decía que cambiando nombres no mejorás, tenés que tener una gestión adecuada. Pero sí hay que respetar determinadas cosas. Y ahí Fernanda decía algo trascendente. No tenemos que politizarlo, pero vamos a hacer una movida en materia de seguridad pública para manejar más la prevención y hacemos una multipartidaria. Pero nadie se preguntó los currículum de las personas que participan ni de los que están en los entornos, porque eso te habla, a ver, quiero creer, y me consta, Orsi debe tener su equipo asesor, Cose debe tener su equipo asesor, hoy Lacalle es el presidente, pero tenía su equipo asesor, puede haber gente que está a la vista y gente que no, pero vos de alguna manera tenés que tener claro para dónde vas. Ese es el gran debe que tenemos en materia de seguridad pública. Analizando esos temas, hay un detalle que no es menor. ¿Cuánto aumentaron los homicidios en Uruguay? Cuando Bonomi, con una lógica de trabajo muy criticada y argumentada por mí en su momento, modificó la estructura de la Policía Nacional. De 180 y pico homicidios pasamos a 280 y pico y siguió subiendo. Le va a pasar igualmente a Heber, le iba a pasar a Larrañaga aún estando. Ahora, ¿cuál es el tema? Eso hace que las cosas no se miren manteniendo el hilo. Hay gente que perdió el hilo, encontró el hilo cortado, le hizo un nudo a los dos hilitos que estaban separados y vive arriba del nudo. Es increíble que sigamos hablando de lo mismo y discutiendo cosas que no dan esa solución. Por eso yo comparto. Pero lo que pasa es que, ¿por qué estamos hablando de esta familia hoy? Porque pasó ayer. Pero hubo N cantidad de episodios para atrás que parece que nos olvidamos. Homicidios sin aclarar. Hay N cantidad de homicidios sin aclarar. No quiero ni meterme en personas ausentes, pero tenés una torta. Falta muchísimo de humildad, de bajarnos de la soberbia que a veces nos arrima a la hipocresía, porque no puede tener todo un contenido político, no es todo llegar al poder. Es simplemente construir lo más abiertamente posible, aún en las diferencias. Bien. Pablo. Uno podría hablar de estadísticas, datos del último trimestre.
toda una fantochada, ¿no? Porque cuando uno ve estas cosas, sinceramente golpean. Golpea, 2 días antes, cerca ahí, a pocas cuadras del lugar, apuñalan a una persona en un contenedor, cuando va a tirar la basura. Entonces después se escucha políticas públicas, diagnósticos, comisiones de seguridad, planes. Pero hace años que escuchamos esto. Ilustres expertos Años, claro, hace años que escuchamos esto. Y ninguno tiene certeza, asidero, no funcionan. Entonces parecería que es un verso constante de todos los partidos políticos en materia de seguridad, que lamentablemente los resultados rompen los ojos. Y yo lo he dicho, este gobierno tiene un debe en materia de seguridad con respecto a los homicidios, lamentablemente. Ha tenido aciertos en materia de seguridad en otras cosas, pero con los homicidios no, Y no se vislumbra ninguna solución a corto o a mediano plazo. Esto no es un tema político, esto es un tema de la sociedad. ¿Por qué hoy estamos hablando de esto? Porque fue en el lugar preciso donde sucedió. Pero 3 días antes, en el Marconi, con heridas de metralleta murieron un par de personas también. Sí. Y nadie lo habla. Nadie lo dice. ¿Por qué? Porque no tiene repercusión. Porque van a matar a uno y terminan. Claro, pero no tiene repercusión. Entonces, a y este las balas lugar, perdidas. No, pero a este lugar de repente va la fiscal Edelman, lógicamente, que es la fiscal de homicidios, el jefe de policía de Montevideo, se presenta al lugar, que está muy bien que lo haga, que está muy bien que lo haga. ¿Pero que los dejan librados a su suerte? No, que está muy bien que lo haga y tiene su repercusión también por esto. Pero después escuchamos actores políticos de todos los partidos tratar de brindar alguna explicación y el camino del fracaso está lleno de excusas, siempre. Y esta es una más. Entonces, cuando uno escucha que estamos desarrollando un plan estratégico, que estamos haciendo una comisión multidisciplinaria, son todos versos. Son todos versos, porque no solucionan el problema. O no lo podemos hacer público. No, pero no lo solucionan el problema, a eso es lo que voy. Sí. Entonces, en un momento uno se cansa de escuchar excusas y hacen análisis de todo tipo y diagnósticos, 4 toneladas de diagnósticos, y dentro de 3 días pasa lo mismo, porque de esto nos vamos a olvidar. Sí. De esto nos vamos a olvidar, pero vamos a saltar dentro de 3 días por lo mismo. Entonces alguien se va a tener que poner los pantalones y tratar de solucionar esta situación. Y después, lógicamente, están los carroñeros, ¿no? Que hacen política con esto, bueno, en fin, que eso ya es totalmente despreciable. Despreciable. Sinceramente, la verdad, no hay mucho más para decir de esto, porque sinceramente no hay mucho más para decir. Ahora, Robert, y de estas políticas a largo plazo, de esta mesa, de esta discusión, más allá que tal vez no sean las personas técnicas más idóneas, ¿no hay ninguna medida que te entusiasme, que digas, bueno, es por ahí? ¿De este gobierno decís vos? Sí, de este ámbito multipartidario, por lo menos las que se conocen hasta ahora. Yo hice el análisis con Leo Mendiondo, el sociólogo que nombraba hace un ratito, de las medidas que se presentaron en la comisión interpartidaria. Aparte de tener algunos errores conceptuales muy importantes, en materia, por ejemplo, de salud mental a nivel policial, hay que empezar a entender que Canelones no es lo mismo que Montevideo. Que el estrés que puede tener un policía en Canelones por despliegue humano para ir a trabajar, a veces tiene que venir a Montevideo y tomar un ómnibus para volver a Canelones para llegar al lugar donde va. En su momento hubo un legislador que en una comisión en el Parlamento estaba contento porque iban a ser 8 horas los policías. Y yo le digo, en Canelones 8 horas estás matando a los policías. Porque en realidad esa es una dinámica que le lleva N cantidad de horas, pobre familia, pobre vida personal de ese policía. Hay que empezar a entender otra cosa, las condiciones al ingreso, la formación, la capacitación permanente, tirar ideas locas no. El ítem que trata salud mental dice prevención policial arriba, esa fue una crítica que nosotros hacíamos, e incluso con actores que ni deberían estar ahí, pero digo, no digo en la comisión, ya en el documento con la idea. Hay legisladores que están hablando de las seccionales policiales, parecería que nadie se enteró que las seccionales del barrio son kioscos policiales mejorados. En su momento fueron kiosquitos policiales. Entonces, ¿qué reglamento, qué norma regula el funcionamiento de esas seccionales? Bueno, cuando Bonomi cambió toda la estructura, hubo legislación, normas en la escala de Kelsen, en la que se les ocurra, que modificó el accionar. Tienen hasta menos garantía las personas que trabajan en una unidad policial básica en el barrio. De eso no nos cuestionamos. Queremos llenarlas de policías. Está bien.
¿Qué van a hacer Cabildo los Abierto policías en la presentó seccional más algo cercanía? Cabildo Abierto presentó algo en el sentido de que tú estás Sí, que diciendo. yo creo que es esto que estamos hablando. Me parece que de alguna manera es una mirada de tiro corto también, porque nosotros tenemos que repensar la zona metropolitana, las zonas urbanas, la zona rural. No tenemos una política de fronteras, no basta con los militares desplegados a 20 kilómetros. No tenemos que aceptar la idea loca de que los militares se pueden desplegar en el territorio nacional, porque hay experiencias en el mundo que fueron muy negativas. Pero todo eso hay que sentarse a conversarlo y decir, bueno, ¿cómo los soldados están formados? ¿Mal, bien o peor? No sé, pero no es la función, no es lo mismo. ¿Tá? Hay gente que te está hablando de Bukele. Bueno, está todo bien, pero digo, hay cosas que uno dice, bueno, en principio te digo que no, me tenés que recontra convencer para un montón de cosas, pero estamos trabajando en microcárceles que no son, señor presidente, microcárceles granja, como nos decía en su momento. Yo le decía, son dos cosas distintas, pero tenemos que pensar que el despliegue geográfico que tiene Uruguay, que es político en definitiva, con todas las jefaturas, nos transforma en un Estado unitario que se despliega y funciona administrativamente como federal. Es gracioso. Un jefe en Flores. No tengo nada contra Flores, pero Flores es tranquilito. Pero ahí tenés un jefe, un subjefe, un coordinador. Vehículo aquí, vehículo allá y vehículo en el otro lugar. Algo está mal. Tenemos que empezar a decir, bueno, yo no te puedo brindar, seamos sinceros, iba a decir honesto, pero en realidad sincero. ¿Te puedo cuidar 100? No, pero en esta zona es 98. Si tú venís por acá, yo te brindo seguridad. Después vamos viendo. Y me quedo con algo que dijiste vos, Alfredo, que creo que es lo que define la realidad en la que estamos hoy. Vos lo dijiste con mucho sentimiento, dijiste algo como, nos duele lo que pasó. Por suerte en Uruguay todavía nos movilizamos con esas cosas en general. Jodido sería si estuviera naturalizado todo lo demás. Cuando un periodista me preguntaba, con esto te redondeo, puede ser que estás cerrando, ¿en qué punto estamos? Yo llegué a decir, estamos a un paso del punto de no retorno. En algún momento dije, ojo, que estamos con el pie arriba del punto de no retorno. Hoy creo que lo estamos pisando y no importa el partido, es cómo se gestiona la realidad en materia de seguridad pública. Basta de pensar en el desempeño de cargos, en cuestionar personas. No, mostrame lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En ese sentido, el ministro está diciendo en estos momentos, en conferencia de prensa, que la policía no va a descansar hasta encontrar a los culpables. Aplauso, medalla y beso. Es lo que tienen que hacer todas las policías del mundo en situaciones como esta. Y él, como ministro, está obligado a hacerlo. También está diciendo que tienen un sospechoso, pero que no quieren dar más información por el momento. Te soy honesto, eso es irrelevante en función de todo lo que hemos hablado. Es lo que tienen que hacer. Vos precisás una política de seguridad. Para tener bien actualizados ministro, ¿no? de lo que estaba pasando, que el propio ministro está dando en este momento conferencias sobre este tema. Una más. Bueno, muy bien, le agradecemos muchísimo Parrado por habernos acompañado. Y nada, cerrar estos temas es siempre difícil, porque no hay nada para cerrar. Claro, exacto, claro. Sino que están todas las heridas ahí. Hay heridas abiertas. Abiertas, exactamente. Les anunciaba antes de